Un poco de historia. A principios de la humanidad, los hombres y las mujeres se agrupaban en hordas, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Intercambiando experiencias, lograron inventar las primeras herramientas y así comenzaron a organizarse. Los seres humanos pasaron así del miedo a la confianza, de la rivalidad a la cooperación. Así fueron comprendiendo que el camino para su desarrollo pasaba por el contacto social y la necesidad de organizarse, poniendo en juego su creatividad. El término grupo se comienza a utilizar en el siglo XVI, pero recién en el siglo XVIII toma su sentido actual. En los primeros tiempos, el término grupo servía para nombrar a un conjunto de figuras, más en el sentido estético o arquitectónico. Las personas vivían en lo cotidiano la pertenencia a los grupos, pero no existía el término que les permitiera reconocer su experiencia grupal. Entonces, ¿qué es un grupo? Según Olmsted, es la pluralidad de individuos que se hallan en contacto unos con otros, que tienen en cuenta la existencia unos de otros y que tienen conciencia de cierto elemento común de importancia. Para Jaffers, quien se desempeñó en el campo de la sociología, un grupo social consta de un determinado número de miembros, quienes para alcanzar un objetivo común se inscriben durante un periodo de tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de comunicación e interacción y desarrollan un sentimiento de solidaridad. Son necesarios un sistema de normas comunes y una distribución de tareas según una diferenciación de roles específicos. Para Pichon-Rivière, desde la psicología, define al grupo como un conjunto de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacios y articuladas por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita llevar a cabo una tarea que constituye su finalidad. Para que se constituya un grupo debemos reconocer ciertos elementos en ellos. Son 6 elementos los que vamos a nombrar a continuación. La interacción recíproca, es decir, que es preciso que sus miembros mantengan entre sí relaciones regulares que se ajustan a pautas normadas y que tengan una duración suficiente como para que tales pautas cristalicen en una estructura interna de estatus y roles. Un segundo elemento del grupo son los objetivos, los valores y las creencias compartidas. Esta conciencia de grupo deriva del hecho de que sus miembros comparten un conjunto de objetivos, valores y creencias. Este es un rasgo esencial. La cohesión del grupo depende del grado de aceptación de estos valores. El otro elemento es la estabilidad y la duración relativa del grupo. La emergencia de normas, valores y objetivos de los que hablábamos en el elemento anterior, así como la definición de los diferentes estatus y roles, exigen que la interacción de los miembros tenga una cierta duración en el tiempo. Esto distingue al grupo de una mera reunión accidental de personas. Otro elemento es el reconocimiento del grupo como tal. Esta característica es complementaria a la de la conciencia del grupo. Aquí no se trata de asumir desde dentro del grupo un nosotros, sino que desde fuera, o sea, el resto de la sociedad, o al menos el entorno más cercano, reconozcan de ellos un grupo. Y el último elemento sería la conciencia del grupo. La existencia de todo grupo exige que sus miembros se identifiquen a sí mismos como tales. ¿Cómo se clasifican los grupos? Nos vamos a guiar en la cátedra por la definición de Ancieux, que es un psicólogo y filósofo francés, que nos presenta 5 categorías fundamentales de los grupos. Estas 5 categorías son la muchedumbre, la valla o banda, el agrupamiento, los grupos primarios y los grupos secundarios. Cuando habla de muchedumbre, se refiere a cientos de personas que se hallan reunidas en un lugar sin haberlo acordado expresamente. Esto es una muchedumbre. Por ejemplo, las personas que van a una playa, su objetivo común es disfrutar del día, disfrutar del mar, pero el cumplimiento de ese objetivo se realizará en forma individual, no depende de uno o de otros. La segunda clasificación es la barra, o también conocida como banda. Aquí las personas se reúnen, se encuentran con otros que piensan y viven de manera parecida. Este grupo ofrece a sus integrantes seguridad y afecto. Su objetivo principal es estar juntos, importa más la unión que las actividades que realizan. La tercera clasificación es el agrupamiento. Las personas se reúnen aquí con cierta frecuencia y para tratar objetivos comunes. No importa el número de miembros, sino el interés común,
Un ejemplo de esta clasificación son los sindicatos. Luego tenemos los grupos primarios. Estos grupos están formados por un número de integrantes relativamente reducido que se unen por los afectos y la solidaridad que hay entre sus miembros. Sus integrantes se relacionan cara a cara y el ejemplo por excelencia de este grupo es la familia. Y por último, los grupos secundarios. Se organizan de acuerdo a metas a lograr o intereses compartidos. Son explícitos, sus normas de funcionamiento están generalmente escritas. El número de miembros es variable, en general no se conocen todos. Sí tienen una organización formal y la cohesión grupal depende de los objetivos compartidos y no de lazos afectivos. En cuanto a los enfoques teóricos en el estudio de los grupos sociales, tanto desde el ámbito de la psicología social como de la sociología, hubo aportes muy ricos al estudio de los grupos sociales. Nosotros vamos a desarrollar 4 aportes, incluyendo también uno más de la psicología social, que revisten importancia para nuestra profesión. El primero de ellos es el aporte psicoanalítico. Ahí nos referimos a Freud. Según Freud, el psicoanálisis enfoca las relaciones e influencias de los otros sobre el individuo, pudiendo afirmarse que el otro aparece integrado en la vida. Al referirse al objeto de la psicología social, Freud alude al comportamiento colectivo, definiéndolo como el resultante de la influencia simultánea de muchas personas sobre el individuo. Piensa que no es preciso apelar a principios explicativos distintos de los empleados en la consideración del comportamiento interindividual. La importancia de las ideas de Freud radican en su intuición de que el grupo es un medio de cambio para el sujeto individual. La segunda teoría es la teoría de campo y la dinámica de grupos de Lewin. Es un hecho indiscutible que el comienzo del estudio de los grupos nos remitan a Lewin. La importancia de estos estudios radican en que él demostró que el comportamiento individual no debe entenderse tanto como fruto de la propia voluntad individual, sino como resultado de la relación dinámica que el individuo mantiene con la situación social más cercana, es decir, con el grupo. Otra de las orientaciones es la orientación sociométrica del autor Moreno. Moreno es consciente de que la separación entre persona y grupo es absurda dentro de una perspectiva psicosocial, de la misma manera que el estudio de un elemento de la tabla periódica química no nos diría nada sobre la reacción de ese elemento con otros en una determinada mezcla. Moreno atribuye, por tanto, a la sociometría la capacidad necesaria para analizar lo psicosocial como una unidad de análisis con entidad independiente. La orientación sistémica. Esta orientación plantea como indispensable considerar a los grupos como sistemas abiertos, teniendo en cuenta especialmente su interrelación con el entorno. Indica que la distinción entre grupo y entorno social es una distinción de grado y que ha de ser lo suficientemente claro como para que el grupo mantenga una identidad como tal de grupo, pero al mismo tiempo ha de ser lo suficientemente permeable como para que pueda subsistir. Esto significa que posea flexibilidad necesaria para que se dé la transacción de energía, recursos y productos con el ambiente. Por último, la perspectiva desde la psicología social, que viene de la mano de Pichon-Rivière. Pichon-Rivière nos aporta el grupo operativo. Este grupo se define como un grupo centrado en la tarea. Tiene por finalidad aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades creadas y manifestadas por el campo grupal. La heterogeneidad de los miembros y la homogeneidad en la tarea acrecientan la productividad grupal. Pichon-Rivière propone en el proceso grupal 3 momentos: la pretarea, la tarea y el proyecto. En el momento actual que estamos atravesados por la pandemia y en palabras de Claudio Robles, nos interesa reflexionar en torno a la virtualidad grupal. Esta modalidad de comunicación interpersonal que se impuso de manera abrupta e inesperada en las familias, en los ámbitos productivos, en las escuelas, en la universidad y en muchos otros espacios en los que la privación del contacto presencial promovió necesidades que motorizaron nuevas formas de vinculación entre las personas. El llamado aislamiento social constituye un aislamiento físico que en muy diversos ámbitos
ha servido a los fines de pensar nuevas modalidades de estar con otros. Tales experiencias nos empujan a mirar las diferentes escenas que emergen como signos, forzándonos a pensar por fuera de lo ya pensado, por fuera de nuestras representaciones. Desde nuestra asignatura estamos interpelando los procesos grupales e institucionales en esta nueva realidad.